Bienvenido a otro estudio del libro de Éxodo y bienvenido al canal purabiblia.com. Aún vamos a estar estudiando los capítulos 5 al 12, los cuales tienen un tema en común. Es un choque entre reyes, es un choque entre dioses. Es uno de mis capítulos favoritos en el libro de Éxodo por toda la historia, por toda la enseñanza que podemos sacar de ella. Esta serie, otra vez, no se trata de versículo tras versículo, o no podemos en realidad, al menos en la meta de esta serie, cubrir versículo por versículo, pero mi meta es poder estimular preguntas, poder inspirarte de alguna manera a escudriñar las escrituras para poder entender no solo el contexto histórico, no solamente la historia y la enseñanza que uno puede sacar, pero el mensaje original del autor. Es mi oración que esta serie solamente te inspire a buscar más profundamente lo que las escrituras pueden enseñarnos. Hemos estado hablando acerca del libro de Éxodo, y el libro de Éxodo nos presenta a Moisés y su nacimiento, su llamado. Hemos hablado de cómo él responde al llamado de Dios, las preguntas que él tiene, como nosotros a ser ciudadanos del reino que Dios nos ha llamado a ser parte, cómo debemos responder a ese mismo llamado. En este momento nos encontramos en el capítulo 5. Moisés ya toma la decisión de aceptar ese llamado, vuelve a Egipto junto con Aarón, su familia, y empieza a responder al llamado que Dios tiene para él, el cual era presentarse ante el faraón y exigir que libere a los israelitas de la esclavitud. Antes de leer las escrituras, comencemos con una oración. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Es mi oración que podamos entender no solo lo que leemos, pero que pueda inspirarnos a tomar decisiones todos los días. Gracias por tu espíritu, gracias por la oportunidad que nos das de abiertamente leer las escrituras. Y te ruego que lo que estemos leyendo hoy pueda inspirarnos a pensar más en ti, a reconocer que tú eres el rey, pero no solamente el rey, pero eres el rey de reyes. Ayúdanos a ver cómo podemos poner en práctica lo que leemos hoy. Y te pedimos todo, sobre todo en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 5, versículo 1. La Biblia dice: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día, el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes. Y por eso me ruega: déjenos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados. Así no harán caso de mentiras. Los capataces y los jefes de cuadrillas salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a dejarles paja.
Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban, ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos, como antes lo hacían? Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles, cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba paja. Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron, ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. ¡Haraganes! ¡Haraganes!, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo, oh, déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Pues ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Muchas cosas pasaron aquí. Moisés y Aarón pues venían animadísimos para poder hablar con el faraón. Venían inspirados, convencidos de que al hacer caso a lo que escucharon de Dios, todo iba a cambiar. Y se presentan ante el faraón, pero el faraón, en vez de dejarlos ir, les empeora las cosas. Y es importante, como hablamos al inicio, de que nosotros mismos vayamos y profundicemos en nuestro estudio del libro de Éxodo y poder entender la relación que existía entre los israelitas y los egipcios. Es impresionante cuando uno ve y estudia el contexto histórico de la época. Te inspiro a que hagas eso en casa. Pero una de las cosas que quiero que nos enfoquemos acá es en el versículo 9. Sí, el faraón no reacciona de la manera que ellos estaban buscando, pero algo que quiero que notemos es cuando él les dice en el versículo 9, impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, y esa es la palabra clave. Dice, manténganlos ocupados y así no harán caso de mentiras. Yo creo que la táctica del faraón era darles más trabajo para mantenerlos ocupados de manera de que ellos no puedan pensar en lo que se les está ofreciendo. Y el mundo todavía opera así. Satanás todavía opera así, buscando distraernos del rey, buscando mantenernos ocupados para que nosotros no pensemos en lo que Dios nos está ofreciendo. Dios es nuestro rey. Y Él busca, Él se preocupa, Él desea, como hemos estado estudiando, Él está atento a la opresión que vivía su pueblo y buscaba intervenir. Pero el trabajo de Satanás, sin duda alguna, es mantenernos distraídos, mantenernos ocupados para no pensar. Porque pensar significa sentir. Y sentir muchas veces nos inspira a hacer cambios cuando reconocemos dónde estamos. En el versículo 19 dice que, así que al encontrarse con Moisés y Aarón, eso fue después que hablaron con el faraón, Moisés y Aarón los estaban esperando a la salida. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Les dijeron, que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes, somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos mate. No hay duda que las cosas no salieron como ellos pensaron. Y la respuesta normal
de alguien. Moisés en este caso, él voltea y se dirige hacia Dios, lo cual agradezco tanto cuando uno decide hacer las cosas ante Dios y las cosas no salen quizás como uno planea al principio. La respuesta que debemos hacer es volver a Dios. Si Dios, ¿qué pasó? No funcionó. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo vamos a hacer ahora las cosas? Y lo hacemos por medio del estudio de la Biblia, lo hacemos por medio de oración. Pero aquí Moisés fue a Dios directamente, le dijo: Dios, este es tu plan. Yo fui, yo hablé. Y en el versículo 22 puedes ver el corazón aquí de Moisés cuando él dice: Moisés volvió al Señor y le dijo: ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? ¿Este era tu plan? Y me encanta la respuesta de Dios en el capítulo 6. Después que Moisés expone su corazón, Dios le dice, versículo 1, capítulo 6. El Señor le respondió: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Dios les recuerda que es Dios quien va a hacer la diferencia. Él dice: solo por mi mano poderosa. Yo creo que nos imaginemos por un instante, Moisés pues regresa y se queja ante Dios. Pero, ¿qué pasó? Dice. Y Dios dice: oh, no, ahora vas a ver. Obedecerme fue el primer paso de mi plan. Moisés pensó que eso sería un pan comido. Llegar, voy a hablar, él va a responder y todos salimos como héroes, nos vamos, todo va a cambiar. Y al ver la respuesta no solo del faraón, pero al ver la respuesta del pueblo de Israel, está confundido. Yo creo que una de las cosas que debemos pensar aquí es cómo Dios quiere usarnos, pero no somos nosotros los que vamos a hacer la diferencia. El crédito lo lleva a Dios siempre. Sería fácil tomar el crédito si el faraón hubiera respondido la primera vez. Pero Dios tenía un plan más grande. Y cuando leemos esto, no solamente esta historia en el libro de Éxodo, pero cuando vemos la Biblia entera, el contexto completo, Dios siempre tiene un plan más grande. Cuando sacó a Job de Sodoma y Gomorra, Dios quería llevarlo al tope de la montaña. Pero Job se conformó con un pequeño pueblito. A veces nosotros nos conformamos con lo que podemos ver, con lo que podemos entender, cuando Dios siempre tiene un plan mucho más grande. Y aquí en Éxodo podemos ver que sí, era necesario que Moisés comenzara el proceso, era necesario que Moisés escuchara, pero Dios quería hacer algo claro. Moisés no iba a hacer la diferencia iba a ser la mano poderosa de Dios. Nosotros decimos: Dios, ¿dónde estás? No, veo lo que pasa a nuestro alrededor, vemos lo que pasa en nuestras vidas, vemos cómo nos sentimos y preguntamos: ¿dónde estás, Dios? Y Dios dice: aquí estoy. Aquí estoy. Pero no se trata de ti. Se trata de mí, de mi plan, de mi gloria. Y aquí es donde creo que viene no solo el tema de nuestra clase, pero el contexto de estos capítulos, el choque de reyes. Reyes pensando hacer las cosas a su manera, cuando Dios, el Rey de Reyes, tiene un plan desde el inicio de la creación. Choque de reyes. Sé que se trata entre el faraón y Dios, pero piensa cuántas veces nosotros nos creemos el rey de nuestras vidas y terminamos, como dice el fariseo Gamaliel, peleando contra Dios. Aquí el faraón dice:
En lo que leímos, pues yo no voy a dejar que los israelitas se vayan. Económicamente se entiende, hubiese sido un desastre financiero para Egipto. Pero aparte de todo eso, él pensaba, pues yo soy el que llamo, yo soy el rey aquí, aquí se hace lo que yo digo. Y Dios estaba a punto de demostrarle que la cosa no era así. Él quería hacer obvio ante todos de que entre este choque de reyes solo va a haber un ganador. Y vamos a hablar de eso más la semana que viene. Pero el plan de Dios aquí era mucho más grande que tener una plática con el faraón y pedirle permiso. Yo quiero que hagamos algo. Al terminar este video, quiero que tomes un tiempo esta semana y leas el capítulo 5 al capítulo 12. Puedes tomar un tiempo de leerlo completo, puedes tomar un tiempo de leerlo por capítulo, pero la idea es que puedas tomar el tiempo de leer el contexto del capítulo 5 al capítulo 12 y preguntarte qué es lo que estoy aprendiendo. ¿Qué puedo yo sacar? ¿Qué puedo yo entender en el choque entre reyes, el choque entre dioses? El capítulo 7 al capítulo 12 es donde comienzan la distribución de las plagas. Yo tengo que confesarles algo. Por muchos años yo pensé, como joven cristiano, yo pensaba que esto era algo figurativo. Que Dios iba a mandarle cosas como para castigarlos, para que ellos se cansen y los dejen ir. Y fue estudiando las escrituras y estudiando el contexto histórico que me di cuenta que estas plagas muestran no solamente el poder de Dios, pero cada plaga iba uno a uno, mano a mano, choque de reyes, choque entre dioses, con cada dios importante en Egipto. Quiero que tomes el tiempo cuando vayas leyendo capítulos 5 al 12 y vayas leyéndolo pensando en esto, que cada plaga representa un choque de reyes. Representa, por ejemplo, la primera plaga, de las aguas se convierten en sangre, simbolizan el triunfo de Dios por encima del dios egipto Canum, que era la deidad protectora del Nilo, y una segunda deidad que era Api, y era el dios de la inundación. Dios trataba de mandar un mensaje por medio de cada plaga, no solo al pueblo Egipto, diciéndole quién era realmente el Dios, el Rey de Reyes, pero también mi opinión es que él estaba tratando de mandar un mensaje a los israelitas. Habíamos hablado de esto en el capítulo 1 de nuestra serie, donde los egipcios se habían acostumbrado, se habían adaptado a la cultura egipta, y yo estoy seguro de que ellos sabían quién eran estos dioses, qué hacían, cuál era su función. Muchos de ellos quizás hasta estatuas habían visto o construido. Y Dios, tratando de mandar no solo un mensaje a los egipcios, pero también estaba buscando purificar la fe de los israelitas justo antes de que lo siguieran a él a Egipto. La primera plaga mandaba ese mensaje. La segunda plaga era la plaga de las ranas. Y esta estuvo dirigida a la diosa Eget, que era una diosa representada mediante ranas. Y por ende, las ranas se convirtieron en un animal sagrado en la cultura egipcia. La diosa Eget estaba encargada de la creación y del nacimiento. La tercera plaga es la plaga de los mosquitos. Y era una plaga que es una plaga en ese entonces y es una plaga hoy en día. Nadie le gusta los mosquitos. Pero en este caso se considera que el ataque de Dios fue en contra de la deidad Geb, la cual era la dios encargada de las situaciones terrenales del pueblo de Egipto. La cuarta plaga era la plaga de las moscas. Y esta se consideraba que Dios mandó esta plaga con la finalidad de atacar el dios Dua, un dios egipto encargado de la higiene personal. Y si te das cuenta, este choque de reyes, este choque de dioses, Dios mandando un mensaje haciendo claro de que Él
es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y que es por medio de su mano poderosa que la gente va a cambiar de opinión y que el faraón va a cambiar de opinión. A medida que estas plagas iban llegando, al principio los sacerdotes egipcios podían imitar algunos de los milagros que hacía Moisés, por lo que el faraón se llenaba de orgullo y no cambiaba de opinión. A medida que las plagas iban avanzando y los sacerdotes egipcios no podían hacer nada, el faraón le pedía a Moisés, por favor, pídele a tu Dios que quite esto. Y Moisés oraba y las plagas cesaban. Pero luego el faraón volvía a su terquedad y no dejaba que la gente saliera. Me hace pensar cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles y decimos, Dios, si me sacas de esto, yo voy a hacer esto y esto y esto. Y cuando nos sacan no lo hacemos. Vamos a la plaga número 5, que es la peste sobre el ganado, la plaga del ganado. Y esta es interesante, esta muerte de ganado es asociado con el ataque de Dios hacia la diosa egipcia Atur o Ator, que es mitad mujer, mitad vaca. La sexta plaga es la plaga de las úlceras. Y se cree que fue un ataque directo al dios Imhotep, quien era la deidad encargada de la medicina y del aprendizaje. La plaga número 7 es la plaga de la lluvia, del fuego y del granizo. Y esta es una plaga muy importante, porque es un desafío directo para el dios egipcio Horus, que también conocido como el anciano. Esta deidad representaba con el halcón el dios del cielo, y era una de las deidades más importantes del panteón egipcio. La siguiente plaga era la plaga de las langostas, y esto fue dirigido hacia Shu, quien era la deidad encargada de proteger el aire, los vientos secos y de las atmósferas. La novena plaga va dirigida, o la plaga de las tinieblas o de la oscuridad, va dirigida a un dios muy importante. Quizás esta sea la más significativa de todas las plagas, porque ataca directamente al faraón o el dios Ra, que era la deidad que representaba el sol. Y al gobernante Egipto se le comparaba muchas veces con este dios. Además, Ra era el dios supremo o el supremo juez de otros dioses. Por último, terminamos con el ángel exterminador. Y esta plaga estuvo dirigida hacia 3 deidades principales en Egipto. Uno era Isis, el otro era Osiris y el tercero era Horus. Ese último era representado como un niño. Las plagas no solo fueron un juicio creativo para Egipto, pero también vinieron a darnos una lección. Fue un reconocimiento de Dios, un desmantelamiento completo y paso a paso por las creencias egipcias. Y otra vez, mi opinión es una purificación de la fe del pueblo de Israel. Toma tiempo y lee el capítulo 5 al capítulo 12. Y a medida de que vayas leyendo esos capítulos, piensa en lo que estudiamos hoy. Piensa en lo que escuchaste hoy. Compártelo no solamente con alguien lo que estás aprendiendo, pero reconoce que Dios es nuestro Rey, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. Y pregúntate, ¿estoy yo con el Rey o estoy yo luchando contra el Rey? Él no quiere transformarnos, Él quiere ser nuestro Rey, Él no quiere transformarnos para poder así amarnos. Él nos ama tal y como somos. Pero porque nos ama tal y como somos, Él no quiere que nos quedemos donde estemos. Y ese es el estudio de Éxodo capítulo 5 al 12. Si te gustó lo que escuchaste,
Te animo a que te suscribas al canal y no solamente eso, pero nos des un me gusta y también puedas compartir con otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Gracias por escucharnos en purabiblia.com y nos vemos la semana entrante.